continuación vamos a dar paso al plenario, en el cual los secretarios nos van a presentar la síntesis que obtuvieron como resultado del trabajo de asimilación que realizamos durante el mediodía. Pedimos a los 15 secretarios que pasen, por favor. Cada secretario nos va a presentar solo un aspecto de ese trabajo que realizamos. Aplauso para los secretarios para que se animen. Se colocan, por favor, aquí. A lo ancho. Recórranse. Van. Bien, para el desarrollo de este momento se fue realizando a grosso modo y muy objetivamente. Entonces, para ello todos participaremos en este desarrollo que nos costó trabajo sacar solamente una idea. Pero para ello, pues ya estarán nuestros expertos en política y demás que van a desarrollar bien el tema. En primer lugar, tenemos la espina dorsal, que es la causa fundamental. Y para ello tenemos en primer lugar la ausencia de Dios. Cuando se propuso esta causa, la ausencia de Dios, yo les decía, bueno, lo voy a ampliar más, pero la idea es que ¿cuál ha sido el impacto de las ideologías que niegan a Dios, que llegamos a afirmar que Dios nos ha abandonado, el abandono de Dios? Entonces pensemos en eso primero, que nosotros estamos afirmando el abandono de Dios y no nosotros que hemos abandonado a Dios, porque Dios pues ciertamente nunca nos ha abandonado, pero nosotros decimos el abandono de Dios como si nuestro lenguaje ya estuviera apegado a lo que estamos creyendo que Dios nos ha abandonado. Entonces, la espina dorsal o causa fundamental es la falta de conciencia de que Dios está presente en nosotros, de que la familia tiene su fundamento en Dios mismo, que es una familia en la Trinidad. Y pues hasta aquí nuestra causa. Bien. Eso fue en base a lo que es la causa fundamental. Después se desarrolló lo que es la problemática sociocultural y para ello tenemos lo que es la falta de identidad. Y la propuesta de atención para este problema tenemos la formación humana y acompañamiento. Sí, en esta parte de la problemática sociocultural veíamos que se están perdiendo nuestra identidad porque estamos perdiendo nuestras tradiciones. México es un país que tiene unas tradiciones religiosas muy fuertes que las estamos abandonando. Hay un rompimiento con esas tradiciones y luego con el fenómeno de la globalización pues estamos perdiendo nuestra identidad porque estamos absorbiendo tradiciones que no son nuestras y que además nos están desviando del camino. Entonces ahí es donde nuestra cultura se está viendo afectada y obviamente pues está afectando a la familia. Dentro de la propuesta que ya mencionaban está la formación humana y acompañamiento. Aquí pues muchos opinábamos todo lo que habían recogido, ¿verdad?, de cada uno de los grupos y pues hablaban de una atención integral, sobre todo desde una
pastoral familiar, ¿sí? Pero que abarque todo, la formación humana, espiritual, intelectual. Vaya, es una formación y acompañamiento en todo, integralmente. Bien. Después se desarrolla también lo que es el problema económico y para ello adquirimos la problemática sobre la mala administración de las riquezas. El primer punto para tomar esa decisión de que el problema fuera la falta de administración es en base al país. México es un país muy rico, tenemos minería, tenemos agricultura, pesca, ganadería, tenemos petróleo y no se ha sabido administrar. Ese es el problema, de que no tenemos empleos, que los salarios son muy bajos, pero el problema en realidad es la falta de la administración que tenemos. Para dicha problemática tenemos una propuesta de atención pastoral, que es buscar propuestas para fortalecer la pastoral social. En este punto hemos tenido para bien ir desarrollando sobre todo algunas propuestas emergentes, ¿verdad? Sobre todo de subsidiariedad. Al individuo se le entrega el qué comer, pero después de haber comido, se le enseña también a cómo adquirir eso comido, ¿verdad? Una iglesia subsidiaria de parte de la doctrina social, pues también ahí entra la pastoral, ¿verdad? Y a mucho más factores, pero ahí veíamos también eso, ¿verdad? Subsidiariedad para poder encontrar el camino a una verdadera caridad. Después encontramos el problema político y en primer lugar y el general y el más grande es la corrupción. Pues nosotros llegamos a ver que la corrupción se vive en todos los ámbitos, tanto social, económico, político y también religioso, porque es importante que nosotros entendamos que muchas veces dejamos que la minoría y gane la minoría y la mayoría nos quedamos, la minoría se queda sentada y gana la irresponsabilidad de nosotros como católicos y nos quejamos de quién sube al poder. Es lo mismo que pasa en nuestra iglesia. También a veces tenemos ahí una pequeñita corrupción. Están nuestros párrocos y están nuestras párrocas ahí enseguidita, que dejamos que ellas manden, pero ¿quién les da el poder? A las personas que están ahí, los párrocos. Entonces hay que erradicar esa corrupción. Bien, para la problemática encontramos una propuesta de atención pastoral. ¿Y cuál sería esta propuesta? En primer lugar, y como fundamental, formación moral y política. Muy buenas tardes. Nosotros llegamos a ese punto, pero también tomamos, como cristianos, tenemos que tener la responsabilidad y asumir ese gran compromiso de salir principalmente a votar. Tenemos que educar a la familia principalmente en los valores y tenemos que fomentar la conciencia política. No podemos estar aventándole la pelotita a este y luego a aquel es el culpable es aquel otro. No, estamos así en México porque los políticos estamos así en México porque no salimos a votar. Hay que tener y hay que asumir la responsabilidad y tener la vida cristiana, comprometernos e involucrarnos en la política para cambiar las cosas. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir igual. Para la problemática educativa, ausencia de los padres en la formación educativa. Muy buenas tardes. La educación es la base del conocimiento. La educación se basa en un triángulo: el docente,
el padre y el alumno. La ausencia del padre es demasiado fundamental. ¿Por qué? Porque si el docente le encarga al alumno tarea y el padre está ausente en la educación, no importa si sea físicamente, sino que no le pone importancia al hijo, ¿cómo se va a lograr la educación? ¿Cómo se va a lograr que el alumno aprenda? Si el padre no le pone atención al niño, si el padre no se fija si le encargan tarea, si le hacen bullying, si tiene un compañerito o una compañerita que tiene problemas. El padre es muy importante, ya que es él en la casa el que le inculca los valores. Gracias. Ante esta problemática, encontramos una propuesta de atención pastoral que es la formación para padres. Bueno, nuestra propuesta fue de educar a los padres de familia en la fe, hacer una escuela para padres, ya que la problemática que hay hoy en día de que los niños jóvenes se preparan para la confirmación y ya de cuenta que se graduaron de la iglesia, ya no vuelven a asistir. ¿Por qué? Porque no llevaron una formación con sus papás. Es muy importante involucrar a los padres a catequizarlos, a que ellos también sean evangelizados igual que los niños, porque un niño tiene que llevar una formación y si el padre no está formado, por más que nosotros las catequistas los formemos, ellos los van a deformar. Por eso necesitamos urgentemente esto, evangelizar a los padres de familia y que la fe no decaiga en ese niño, en ese joven que se catequizó. Ante el problema religioso, falta de identidad cristiana y sincretismo religioso, hemos optado por lo más, pero sobre todo le hemos dado vía al menor esfuerzo. Una fe sin obras, pues no es fe. Y hoy nos proponen como si fuera un catálogo, ¿verdad?, de creer hasta en la florecita que se nos está poniendo aquí enfrente. Cuando nuestro fundamento es nuestro Creador y que nos ha hecho por amor. Si perdemos el fundamento de nuestro existir, estaremos creyendo hasta en el platillo de la batería. Ahora, para ello tenemos que tener una propuesta, y para esa propuesta se da la formación querigmática creativa. Ante esta propuesta de evangelización querigmática creativa, cada uno de nosotros como iglesia y como agentes de pastoral hemos de optar por una evangelización integral e integradora, una evangelización que sea capaz de ser acompañada, que desate procesos de fe, pero sobre todo una formación que construya una nueva sociedad, una nueva iglesia y que reconstruya la identidad cristiana en cada bautizado. Y la catequesis es un campo abierto y muy generoso para que cada uno de nosotros podamos emplear y echar a andar esta evangelización creativa, querigmática, pero también nuestra creatividad puede ser acompañada con las nuevas tecnologías, que a veces decimos que nos rebasan, pero si no apostamos también por usarlas, seguirán rebasándonos. Bien. Y ahora, como la cola del pescadito, ¿verdad?, que son las tendencias, hacia dónde se va, hacia dónde se dirige la brújula, es hacia un invierno demográfico. Bueno, según la tendencia como está funcionando ahorita, la cultura de la muerte que está
permeando nuestra república, pues nosotros tenemos que dar una respuesta urgente desde la catequesis, porque si no, el invierno demográfico nos va a venir. Ya es un fenómeno que está sucediendo en Europa, es un continente que se está descristianizando y despoblando. Obviamente, el invierno demográfico, que es la despoblación y la muerte de las civilizaciones, si nosotros dejamos que esto siga así, pues para allá vamos. Pero la verdad es que, sinceramente, yo veo una gran esperanza en nuestro país. Todavía estamos muy a tiempo para reconducir la barca a puerto seguro. Así que hay una gran esperanza. Así que creo que necesitamos movernos. Y al final creo que si todos somos familia o no somos familia. ¿Sí o no? Que levanten la mano las familias. Pues pongámonos a trabajar. Gracias a todos. Le agradecemos a los secretarios que han hecho una síntesis excelente, una presencia eclesial, como hemos visto. En este equipo hubo sacerdotes, religiosas y laicos. Una síntesis muy hermosa, pero muy retadora. Y para hacer eco a esta hermosa síntesis, tenemos aquí la presencia del señor Fidencio, padre Merlos y el padre Félix. Escuchamos. Bien, pues ha sido muy rica la participación de los diversos grupos. Yo simplemente presento 3 elementos. Primero, cómo el catequista se encuentra como mediador, diríamos, en un triángulo, entre el nivel de su propia experiencia de familia, pero también entre las familias que forman su comunidad a la que el catequista sirve, pero también como actor de la vida social, en donde no solamente está la familia del catequista, las familias de la comunidad a las que sirve el catequista, sino la vida más amplia de muchas otras familias que voltean y ven a la comunidad eclesial, pero también al catequista. En un contexto a 4 niveles: el de su propia comunidad de fe, el de la cultura específica a la que el catequista pertenece, el nivel del modelo socioeconómico en el que el catequista vive y responde, y también el de una tradición educativa. No solamente a nivel, hablamos en la mañana del modelo educativo, sino el catequista también es un educador que tiene una tradición educativa que enseña y transmite de una determinada forma. Dicen los expertos que aunque usted haya estudiado muchos cursos de pedagogía, de didáctica, usted enseña como le enseñaron a usted. Entonces, si esta teoría fuera cierta, y dicen que sí, usted está enseñando como a usted le enseñaron en su primera experiencia de fe. Muchos de los ejemplos, muchas de las estrategias, es más, muchos de los cantos que hoy usan los catequistas son los cantos, los ejemplos que les quedaron grabados de cuando ustedes recibieron esa experiencia. Es el contexto, pues, de la comunidad de fe, de la cultura específica, del modelo socioeconómico y de la tradición educativa. Todo esto, a lo mejor es muy difícil cambiarlo, pero sí hay espacios en los que, como catequistas, podemos incidir, que son los espacios pastorales, en donde estamos llamados a crear espacios pastorales humanizantes y familiares, en donde podamos ser constructores a 3 niveles, constructores de espacios que acogen, cuidan, sanan y acompañan a las familias en sus diversas situaciones, pero también constructores de espacios generadores de cultura, que ayude a humanizar la vida de las personas, aportando una palabra que aquí salió mucho, valores, aportando valores que se proyectan en el campo educativo. Y finalmente,
llamados a construir espacios pastorales que generan redes de solidaridad y promoción de los temas que escuchamos, de la justicia y de la participación política a todos sus niveles. Gracias. Yo saludo a todos ustedes que han hecho de la catequesis una ilusión y una opción. Quiero reaccionar con 3 puntitos sobre lo que acabamos de escuchar. Hay un autor sudamericano que nos dice: cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y es lo que pasa, hay que irlas construyendo todos los días porque nadie las tiene a la carta. La primera cosa que quiero mencionar es que la familia no es de esas cosas que se estudian como un simple objeto de estudio o de investigación, sino como una realidad que todos llevamos pegada a la piel, porque todos somos miembros de una familia humana. Entonces, al estudiar a la familia, en el fondo, nos estudiamos a nosotros mismos. Segunda cosa que quiero decir, y es para mí muy dolorosa, hoy a México, dentro y fuera del país, se le conoce con estas características que inciden profundamente en la vida familiar. Nuestra radiografía dentro y fuera del país es esta: la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Así nos conocen ahora fuera del país. Esta es nuestra radiografía y esto incide profundamente en la familia a tal punto que la hace en muchos casos colapsar. Tercera cosa, la realidad de la familia hay que verla con mucha esperanza, teniendo bien puestos los pies sobre la tierra. Vale decir que la realidad de la familia es, primero, muy compleja. No se puede afrontar con ingenuidad. Segundo, es muy contradictoria porque los que forman las familias son lo más contradictorio que hay en el planeta Tierra y eso se llama ser humano. Tercero, la familia siempre es una realidad vital y por lo tanto cambiante. Cuarto, la familia es un recinto lleno de desafíos que nunca logramos responder del todo. Y quinto, la familia es una realidad que hay que ver con mucha esperanza. Es siempre vinculante
de muchas formas y en cada momento de nuestra vida. Son 3 pequeñas reacciones que me sugirieron las propuestas que ustedes hicieron y que me parecieron muy valiosas para seguirlas profundizando. Gracias. Solamente un comentario acerca de la identidad cristiana. El mayor desafío que los obispos descubrieron hace 10 años en Aparecida fue el problema de la identidad cristiana. Se definió como una identidad débil y vulnerable. Y sobre todo se descubrió que no se puede seguir siendo cristiano porque pertenecemos a una tradición cristiana. El cristiano no nace, el cristiano se hace. Y para enfrentar este desafío se propuso el encuentro con Jesucristo. O evangelizamos propiciando el encuentro con Jesucristo y su seguimiento, o sencillamente no evangelizamos. Este es el desafío que tenemos por delante. Los mismos obispos allá en Aparecida nos indicaron un camino. La iniciación cristiana y la catequesis permanente. Creo que estos son temas que tenemos pendientes y que en esta jornada iremos profundizando. Muchas gracias. Agradecemos este plenario que ha dado muchas luces para ir identificando todo lo que necesitamos hacer como catequistas, seguir haciendo con excelencia. Agradecemos a nuestros hermanos sacerdotes, a Monseñor que estuvo con nosotros.